Nadie sabía quién era realmente Camila Santos cuando llegó por primera vez a la mansión Almeida, en uno de los barrios más exclusivos de São Paulo. Llevaba un velo cubriendo parte de su rostro y una maleta pequeña, casi vacía. Dijo a todos que era cuidadora, especializada en niños con traumas severos. Lo que no dijo fue que había cruzado medio país con un propósito que iba más allá de cualquier empleo: descubrir la verdad detrás del silencio de un niño que no hablaba desde hacía 2 años. Pedro Almeida tenía 7 años y no había pronunciado una sola palabra desde la noche en que su madre desapareció. Vivía encerrado en su mundo, abrazado a un osito de peluche y refugiado en un rincón de su habitación. Su padre, Ricardo, un empresario distante y solitario, había agotado todos los recursos posibles: psicólogos, terapeutas, niñeras. 23 cuidadoras pasaron por la casa. Todas se fueron. Nadie lograba acercarse al niño. Nadie, hasta que llegó Camila. Esa misma tarde, al cruzar la puerta principal, Camila sintió algo distinto. No era solo el peso del pasado que cargaba, ni la cicatriz bajo el velo que ocultaba su historia. Era el silencio que envolvía la casa, un silencio que no era solo ausencia de sonidos, sino presencia densa de dolor. Ricardo la recibió con una mezcla de desconfianza y cansancio, como quien ya ha perdido toda esperanza. Pero fue Pedro quien la observó desde la distancia, con los ojos grandes y apagados, como si buscara una señal que le dijera: «Eres el tú diferente». Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Camila? ¿Habrías aceptado el riesgo de adentrarte en una familia llena de secretos por el bien de un niño que ni siquiera conoces? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para no perder relatos como este. Lo que viene a continuación lo cambiará todo. Camila pidió entrar sola a la habitación de Pedro. Sabía que no era una petición común, pero también sabía que los métodos comunes no habían funcionado. Se sentó en el suelo a varios metros de él y comenzó a hablarle con una voz suave, pausada, casi como un susurro. No esperaba respuesta, pero notó cómo los ojos del niño se movían, atentos a cada palabra. Empezó a cantar una canción de cuna, una melodía simple, antigua, que su propia madre le cantaba cuando era pequeña. Pedro levantó la mirada. No habló, pero sus cejas se fruncieron ligeramente, como si en esa melodía despertara una memoria dormida. Camila no dijo más. Solo sonrió y dejó que el silencio volviera a ocupar el lugar. Antes de salir, le preguntó si podía volver al día siguiente. Pedro no respondió, pero cuando ella se fue, no se escondió como hacía con las otras cuidadoras. Aquella noche, Camila cenó sola en el pequeño cuarto del 3er piso. La habitación era simple, con una cama individual, un armario y una ventana que daba al jardín trasero. Pero ella no pensaba en la comodidad. Pensaba en la expresión de Pedro, en su leve reacción a la canción, en lo que eso podía significar. Y también pensaba en Marina, la madre ausente, la mujer que muchos creían desaparecida por voluntad propia, pero que Camila sospechaba que había sido obligada a marcharse. Al día siguiente se levantó temprano y bajó a la cocina para preparar el desayuno de Pedro. Leche tibia con chocolate en polvo y una tostada con mermelada de fresa, justo como le habían indicado. Cuando el niño bajó, la miró desde la puerta, observando cómo vertía el chocolate en su taza favorita, la de dinosaurios azules. Se sentó a la mesa en silencio, probó la leche y la bebió entera. Por primera vez en mucho tiempo, comió todo el desayuno. Ricardo, al ver la escena, no pudo ocultar su asombro. «Es la primera vez que come todo en años», dijo. Camila solo sonrió y respondió: «Los niños responden cuando se sienten seguros». No dijo más, pero sabía que había cruzado un umbral invisible, que había logrado lo que otras no.
no porque tuviera un método mágico, sino porque su presencia en esa casa no era casual. Ella no había llegado por azar, había llegado porque tenía una misión. Esa noche, la anciana Francisca, la ama de llaves de la familia, se le acercó con una toalla limpia. «¿Puedo hacerte una pregunta, niña?», dijo. Camila asintió. «¿Por qué aceptaste este trabajo? Muchas vinieron antes y todas se fueron. ¿Tú por qué te quedaste?». Camila dobló una blusa con cuidado antes de responder. «Porque creo que este niño no fue abandonado y quiero ayudarlo a encontrar la verdad». Francisca la miró por un largo momento antes de decir: «Entonces, ten cuidado. Esta casa tiene más secretos de los que parece». Y así, mientras la noche caía sobre la mansión, Camila sintió que las piezas comenzaban a moverse. Pedro había reaccionado. Ricardo había bajado la guardia. Y Francisca sabía más de lo que decía. Lo que aún no sabían era que el velo que Camila llevaba no solo escondía una cicatriz, sino también la conexión más profunda con todo ese dolor, un vínculo de sangre que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Francisca cumplió su promesa. Mientras Ricardo se encontraba en el trabajo, condujo a Camila por una escalera angosta hasta el ático, un espacio polvoriento lleno de cajas y recuerdos olvidados. «Estas son las cosas que logré salvar de la señora Marina», dijo la mujer con voz queda. Camila se arrodilló frente a 3 cajas etiquetadas y comenzó a revisar su contenido con manos temblorosas. En la primera encontró ropa, en la segunda, fotografías de familia, pero fue la tercera la que le heló el alma. Estaba llena de cartas escritas a mano, papeles legales y notas personales. Entre los papeles, un sobre en particular le llamó la atención. Estaba dirigido a «Mi querido Pedro» y fechado apenas una semana antes de la desaparición de Marina. «¿Puedo leerla?», preguntó. Francisca asintió. Al abrir la carta, las palabras escritas con caligrafía delicada le confirmaron sus peores sospechas. Marina no se había ido por elección, había sido forzada. Hablaba de personas malas que querían separarla de su hijo, de amenazas, de dolor. Prometía volver. Pedía a Pedro que no olvidara su amor. Camila sintió las lágrimas correr por su rostro mientras leía. «¿Pedro ha visto esta carta?», preguntó. «No, nunca la encontré después de que ella se fue, y pensé que sería peor para él leerla». Pero Camila sabía que no. Esa carta era una llave, una semilla de esperanza. Revisando la caja hasta encontrar documentos legales, un intento de divorcio, anotaciones sobre amenazas y, entre todo eso, un nombre: Dr. Méndez, un abogado especializado en derecho familiar. En el reverso de su tarjeta había una anotación escrita por Marina: «Único que puede ayudar con el abuelo». Camila apretó la tarjeta entre sus dedos. Sabía que debía actuar. Bajó del ático con el corazón acelerado. Saludó a Pedro, que jugaba en el jardín, y le prometió que regresaría pronto. Tomó un taxi, rumbo al centro de São Paulo, al edificio antiguo donde funcionaba el despacho del doctor Méndez. Él era un hombre de rostro serio, cabello gris y mirada inquisitiva. Cuando Camila explicó por qué estaba allí, su expresión cambió. «No puedo decirle mucho por teléfono, pero si Marina confió en usted, tenemos que hablar». Lo que el abogado reveló fue más oscuro de lo que Camila imaginaba. Augusto Almeida, el abuelo de Pedro, había orquestado toda la desaparición. Había fabricado pruebas falsas para acusar a Marina de infidelidad y negligencia. Había comprado testigos, la había amenazado con destruir su vida si no se alejaba de su hijo y de su esposo. ¿Y nadie hizo nada?, preguntó Camila con furia contenida. Marina no tenía cómo defenderse. Él tiene conexiones en todas partes. El abogado le explicó que Marina vivía ahora en una ciudad pequeña, bajo una identidad discreta, trabajando como maestra. Hasta ese momento, Camila había luchado por Pedro, pero ahora entendió que también debía luchar por Marina.
Cuando regresó a la mansión, ya era tarde. Ricardo estaba en casa conversando con un hombre alto, de porte imponente, ojos fríos y traje impecable. Camila, quiero que conozcas a mi padre, Augusto Almeida. El corazón de Camila se detuvo. Allí estaba, el hombre detrás de todo, el causante del silencio de Pedro, el manipulador que había separado a una madre de su hijo. Augusto la miró con interés. ¿De dónde es usted, señora Santos? Del interior, respondió. ¿Qué ciudad? Exactamente. Ribeirão Preto. El viejo Almeida entrecerró los ojos. Curioso. Tengo negocios allí. El mundo es pequeño, ¿verdad? La tensión en la sala era palpable. Ricardo intervino para desviar la conversación, pero Camila ya sabía que había sido identificada como una amenaza. Esa noche apenas pudo dormir. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Tenía que actuar antes de que Augusto moviera sus piezas. Al día siguiente, el abogado la llamó. Marina aceptó verte hoy a las 3 en un café discreto en Vila Madalena. Camila llegó puntual. En el rincón del local, una mujer de rostro cansado y mirada melancólica la esperaba. Era Marina. Camila se presentó con la voz temblorosa. Marina lloró apenas escuchó cómo estaba su hijo. ¿Cantarolea?, preguntó con incredulidad. Sí, la misma canción que usted le cantaba. Las dos mujeres compartieron lágrimas. Marina le contó todo con detalle. Cómo Augusto la había aplastado con mentiras. Cómo Ricardo nunca dudó del padre. Cómo ella había renunciado a todo por proteger a su hijo. Fue entonces cuando Camila decidió revelar su secreto. Mi nombre no es realmente Camila Santos. Soy Camila Marina dos Santos, tu prima, la hija de Rosalinda, tu tía. Me conociste cuando tenía 15 años, antes de que te casaras. Tú me pediste ser madrina de Pedro. Marina se quedó sin aliento. ¿Eres tú? Por eso tu voz me era familiar. Camila asintió. Cuando supe lo que pasó contigo, vine aquí. Usé otra identidad. Me puse este velo para ocultarla, para que nadie me reconociera. Marina la abrazó con fuerza. Arriesgaste todo por nosotros. Pedro es mi ahijado. Tú me lo confiaste. No podía quedarme de brazos cruzados. Las dos mujeres sabían que no podían enfrentarse directamente a Augusto. Pero Camila tenía un plan. Necesito que escribas una carta para Pedro, explicándole todo, con palabras que él pueda entender. Marina dudó, pero al final accedió. Le entregó el sobre al día siguiente, en un banco de la Praça da República. Mientras se despedían, sabían que estaban dando un paso peligroso, pero también sabían que no había otra forma. Camila regresó a la mansión con el sobre bien guardado. Pedro jugaba en el jardín, algo poco habitual. Llevaba la foto de su madre en la mano, la misma que había encontrado en el desván días atrás. Camila se acercó y se sentó junto a él en el banco. Pedro, tengo algo muy especial para ti, dijo en voz baja. El niño la miró con curiosidad. Es una carta. ¿Una carta? ¿De tu mamá? Sus ojos se abrieron con asombro. Extendió la mano lentamente y acarició el sobre como si fuera algo sagrado. ¿Quieres que te la lea?, preguntó Camila. Pedro asintió, abrazando su osito con fuerza. La voz de Camila temblaba al leer. Mi querido Pedro, si estás escuchando esta carta significa que alguien muy especial está cuidando de ti. A medida que las palabras llenaban el aire, Pedro comenzó a llorar en silencio. No me fui porque quise. Personas malas me obligaron. Te amo más que a nada en el mundo. Al llegar al final, Pedro sollozaba abiertamente. Mamá, murmuró. Fue la primera palabra que pronunciaba en 2 años. Camila sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué dijiste, Pedro?, susurró. Mamá, repitió con más claridad. ¿Dónde está mamá? Camila lo miró a los ojos. Está en un lugar seguro, pero quiere volver. Te ama, Pedro. Siempre te ha amado. El niño se lanzó a sus brazos y lloró con fuerza. En ese momento, Ricardo apareció en el jardín, alarmado por los sonidos. Pedro, ¿estás hablando?
El niño se volvió hacia él con los ojos llorosos pero brillantes. «Mamá, no se fue. Personas malas». Ricardo miró a Camila, luego al sobre. Tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, luego a la furia contenida. «¿Qué es esto, Camila? ¿De dónde viene esta carta?» «De Marina. Ella no los abandonó. Fue obligada». Ricardo negó con la cabeza. «Eso no puede ser cierto». «Mi padre», dijo Camila con firmeza. «Tengo pruebas. Marina no se fue por voluntad propia. Fue chantajeada, amenazada. Protegió a Pedro con su silencio». Ricardo cayó sentado en el banco. Pedro lo observaba con una mezcla de esperanza y temor. «Papá, ¿tú crees a mamá?» Ricardo no respondió de inmediato. Miró a su hijo, que por primera vez en años lo miraba a los ojos con una súplica silenciosa. «¿Quieres ver a tu mamá?», preguntó. «Sí, mucho». Ricardo volvió su mirada hacia Camila. «Necesito saber toda la historia». Los tres se dirigieron a la biblioteca. Allí, entre estantes antiguos y olor a madera vieja, Camila confesó todo. Su verdadero nombre, su parentesco con Marina, el motivo de su llegada, las amenazas de Augusto, la investigación con el doctor Méndez. Cada pieza del rompecabezas fue colocada sobre la mesa. Ricardo escuchó en silencio, sin interrumpir. Solo Pedro hacía preguntas pequeñas, buscando entender. ¿El abuelo fue malo? Sí, respondió Ricardo finalmente. Y tengo que enfrentarlo. Justo en ese momento, Francisca anunció la llegada de Augusto. «Perfecto», murmuró Ricardo. «Es hora de enfrentar la verdad». Cuando el patriarca entró en la biblioteca, notó de inmediato la tensión. Se sorprendió al ver a Pedro hablando con fluidez. «¿El niño habla?», preguntó. «Sí, padre, y ahora sabe lo que hiciste». Augusto intentó negar todo. «Eso es una farsa. Marina siempre fue inestable. Esa carta es una manipulación». Pero Pedro se interpuso. «No, abuelo. Mamá dijo verdad. Mamá me ama». Ricardo se mantuvo firme. «Tengo documentos, testigos, la confesión de Marina. Ya no puedes ocultarte detrás de tus mentiras». Augusto lo miró con frialdad. «¿Y vas a creerle a esta mujer?». «Le creo a mi hijo y a mi corazón. Me has mentido por años, padre». Camila se mantuvo en silencio, observando cómo el poder de Augusto se deshacía como cenizas. El anciano trató de desviar el tema. «Esto puede destruir a nuestra familia. Marina buscará quitarte todo en un divorcio». Ricardo lo interrumpió. «Nunca nos divorciamos. Marina solo se fue porque tú la forzaste y ahora volverá». Pedro se levantó de su asiento. «¿Mamá viene?». «Sí, hijo. Vamos a traerla de vuelta». Camila sintió un nudo en la garganta. Después de tanto dolor, ese momento era una pequeña victoria, pero sabía que el camino aún no había terminado. Y justo aquí, cuando el corazón de Pedro comienza a despertar y la verdad finalmente sale a la luz, quiero recordarte que historias como esta son reales para muchas personas. Si esta historia te ha tocado, comenta abajo qué habrías hecho tú en el lugar de Camila. Suscríbete al canal para no perder los próximos relatos y comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y valentía. Cuando Camila contactó nuevamente a Marina y le contó que Ricardo ya sabía toda la verdad, la voz de la mujer temblaba al otro lado del teléfono. ¿De verdad quiere verme? Sí, él y Pedro te están esperando. Marina no lo podía creer. He soñado con este momento cada noche durante 2 años. Camila la tranquilizó. Ven, pero ven con el corazón abierto. Pedro está preparado, Ricardo también. Y aunque Augusto sigue en contra, ya no tiene el mismo poder. Marina colgó entre lágrimas. 2 horas más tarde, un taxi se detuvo frente a la mansión. Pedro corrió hacia la puerta antes de que alguien pudiera detenerlo. Cuando Marina bajó del auto, con el rostro marcado por la emoción, Pedro gritó, «¡Mamá!», y se lanzó a sus brazos. Ella cayó de rodillas, llorando, abrazándolo como si el mundo se hubiera detenido. Ricardo, parado en el umbral, no pudo contener las lágrimas. Marina se levantó y lo miró a los ojos.
Perdóname por no haber luchado más. Fui yo quien falló por creer en las mentiras de mi padre. Camila observaba desde la entrada en silencio, sabiendo que su misión estaba casi cumplida. Esa noche, la familia cenó unida por primera vez en 2 años. Pedro hablaba sin parar, contando historias, mostrando dibujos, riendo con su madre. Camila, en 1900, un rincón de la mesa, escuchaba en paz. Ricardo la miró y le dijo: «Gracias por devolvernos a Pedro y por traer de vuelta a Marina». Ella respondió con humildad: «No hice nada que no me hubieras pedido tú mismo, aunque no lo supieras». Marina tomó su mano. «Pedro quiere que sigas siendo parte de la familia, no como empleada, sino como familia». Camila no dijo nada, pero una lágrima le rodó por la mejilla. Al día siguiente, Augusto intentó una maniobra desesperada. Acudió a su abogado para cuestionar el regreso de Marina, pero sus propios documentos falsificados fueron su ruina. Los registros que Camila y Ricardo habían recopilado mostraban con claridad las irregularidades. El abogado fue claro: «Señor Almeida, si lleva esto a juicio, puede terminar acusado de coacción, falsificación y abuso de poder». Derrotado, Augusto firmó un acuerdo de retirada total de los negocios familiares y una confesión de sus actos. Ricardo tomó entonces una decisión valiente. «Marina, quiero que te unas a la empresa, que revisemos todo lo que mi padre dejó oculto». Ella dudó. «No tengo experiencia». «Tienes integridad, y eso vale más que cualquier título». Juntos comenzaron a revisar contratos, cuentas, registros. Lo que descubrieron fue alarmante: desvíos millonarios, empresas fantasma, pagos a terceros inexistentes. «Todo esto lo escondió durante años», dijo Ricardo, sin poder creer la magnitud de las mentiras. «Ahora entiendo por qué nos quiso separar». La casa, antes fría se y llenó de silenciosa, risas y movimiento. Pedro empezó la escuela nuevamente. Marina retomó su pasión por la educación y comenzó a dar clases particulares. Camila decidió quedarse, no por necesidad, sino por amor. Ricardo y Marina le ofrecieron un lugar permanente en la familia. «Pedro te ve como su segunda madre», dijo Marina, «y nosotros también». Camila aceptó con el corazón lleno. Su cicatriz seguía en su rostro, pero ya no la ocultaba. «Es parte de mi historia», decía. Meses que me después, llevó hasta aquí. una noticia sacudió la casa de alegría. Marina estaba embarazada. Pedro saltó de emoción. «Voy a tener un hermanito». Camila fue nombrada madrina del nuevo bebé. La familia crecía, no solo en número, sino en amor y confianza. Ricardo se convirtió en un padre más presente. Marina floreció como mujer y profesional. Camila encontró su lugar en el mundo, un lugar que siempre había buscado. Y Pedro, el niño que había vivido en silencio, ahora hablaba con el alma. El nacimiento Sofía trajo de una una nueva luz. Era una niña risueña, curiosa y dulce. Desde pequeña se apegó a Camila con devoción. «¿Tú eres mi madrina?», preguntó una tarde. «Sí, pequeña, y siempre lo seré». La niña tocó la cicatriz de Camila con ternura. «Eres hermosa así». Marina y Ricardo, viendo la escena, comprendieron que el amor había transformado lo que antes era dolor. En esa casa ya no había espacio para el silencio ni para la vergüenza, solo para la verdad y el afecto. 5 años después, Pedro, con unos 12 años, acompañaba a Camila en el jardín. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro, amor. ¿Por qué nunca te quitaste el velo por completo antes?». Camila sonrió. «Porque a veces ocultamos partes de nosotros para proteger a quienes amamos, pero ya no necesito esconderme». Se lo quitó delante de él, mostrándole la cicatriz sin miedo. «Ahora sabes todo de mí». Pedro la abrazó con fuerza. «Para mí, siempre fuiste hermosa, y siempre lo serás». En ese instante, Camila supo que su historia no había sido en vano, y así,
El tiempo, la verdad y el amor tejieron una red indestructible entre ellos. Ya no eran solo madre, padre, hijo y madrina. Eran una familia renacida de las cenizas del silencio, del miedo y de la mentira. Y aunque las heridas del pasado nunca se borran del todo, aprendieron que es posible vivir con ellas, cuando el amor verdadero decide quedarse. 10 años pasaron desde que Camila cruzó por primera vez el portón de la mansión Almeida. Pedro ahora tenía 17 años y cursaba psicología en la universidad, inspirado por su propia historia de trauma y recuperación. Sofía, con apenas 9, era una niña brillante y cariñosa, y Gabriel, el tercer hijo de Marina y Ricardo, ya tenía 4 años, lleno de energía y preguntas. Camila seguía allí, pero ahora como algo mucho más grande que una cuidadora. Era parte esencial de una familia que se reconstruyó gracias a su coraje. En ese tiempo, Camila también encontró el amor. Se casó con el doctor Méndez, el abogado que la había ayudado a encontrar la verdad sobre Marina. Tuvieron 2 hijos, Ana y Carlos, que crecieron junto a los hijos de Marina como hermanos de alma. Las tardes en la casa estaban llenas de risas, juegos, historias y pequeñas celebraciones que parecían eternas. A veces, Camila se sentaba en el jardín al atardecer observando el caos armonioso de los niños corriendo y pensaba en lo cerca que estuvo todo de no suceder. Augusto, el hombre que casi destruye esa familia, había envejecido y cambiado. El día que pidió perdón, lo hizo con lágrimas verdaderas. Ya no era el patriarca que dictaba el rumbo de todos, sino un abuelo que intentaba enmendar sus errores. Pedro, con su madurez precoz, lo perdonó primero. Controlar no es amar, le dijo una vez. Y ahora sé que solo quiero amar libremente. Augusto lo abrazó, y aunque el tiempo no puede deshacerse, a veces ofrece segundas oportunidades que valen más que una vida entera. Durante las reuniones familiares, cada uno contaba algo bueno que le había pasado en la semana. Era una tradición iniciada por Marina para celebrar lo cotidiano. Pedro hablaba de sus clases, Sofía de sus logros en lectura, Gabriel de sus castillos de arena, Ana de las canciones que aprendía y Carlos de las historias que inventaba. Camila, siempre con una copa de jugo en la mano, terminaba con algo simple pero profundo. Hoy, una vez más, confirmé que la decisión más difícil que tomé en mi vida fue también la más hermosa. Un día, Sofía se acercó a ella mientras Camila peinaba su cabello. «Madrina, ¿tú crees que las promesas duran para siempre?» «Solo las que se hacen con el corazón», respondió. «¿Y tú hiciste una promesa con el corazón?» «Sí, le prometí a tu hermano Pedro que haría todo lo posible para devolverle la voz. Y esa promesa me cambió la vida». Sofía se quedó en silencio unos segundos. «Entonces, tú eres una heroína», Camila sonrió. «No, soy solo alguien que no se rindió cuando todo parecía perdido». Ricardo, Marina y Camila mantenían viva la memoria de aquellos años difíciles, no con tristeza, sino como un recordatorio de lo que habían superado. En las paredes de la biblioteca, ahora convertida en sala familiar, colgaban fotografías nuevas, cumpleaños, vacaciones, cenas, risas. Pero también, en un marco especial, estaba la carta original que Marina escribió para Pedro, junto a un dibujo infantil donde el niño había reunido a su familia completa. Ese dibujo, arrugado y lleno de color, era la representación perfecta de lo que habían reconstruido. Una tarde, mientras Pedro volvía de la universidad, encontró a Camila en la cocina, preparando pan con queso y café con leche, como en los viejos tiempos. «¿Sabes?», le dijo. «Nuestro caso se estudia ahora en la facultad. Lo usan para hablar de trauma infantil, vínculos seguros y resiliencia». Camila lo miró con orgullo. «Y tú eres la prueba viviente de que sanar es posible. Y tú eres la razón por la que no me perdí». Se abrazaron en silencio.
sabiendo que aquel vínculo, sellado por el dolor, era ahora una de las cosas más puras que ambos tenían. En la última Navidad, la familia se reunió entera. Incluso Augusto, más frágil pero presente, sentado al lado de Ana, escuchaba atentamente los villancicos que Sofía tocaba al piano. Ricardo propuso un brindis. A los que nunca se rinden, a quienes deciden amar, incluso cuando el miedo intenta cerrarnos el corazón. Marina tomó la palabra, y a Camila, que arriesgó todo por amor. Pedro se levantó y levantó su copa. A la madrina que me devolvió la voz y a la familia que construimos con verdad. Esa noche, Camila salió al jardín acompañada por Marina. Miraron al cielo estrellado y recordaron a Rosalinda, la madre de Camila, tía de Marina. ¿Crees que ella estaría orgullosa?, preguntó Marina. Creo que sí. Ella me enseñó que el amor es lo único que siempre vuelve. A veces en forma de hijos, a veces en forma de canciones y a veces en forma de una mujer con un velo y una promesa. Se abrazaron largo rato. Mujeres que vencieron al dolor con la fuerza de sus vínculos. Y así termina esta historia, no con un final perfecto, pero sí con un hogar donde las cicatrices ya no duelen y las promesas se cumplen, donde un niño que no hablaba ahora guía a otros con su historia, donde una madre que fue silenciada volvió a ser escuchada, y donde una mujer, marcada por una herida visible, se convirtió en la columna invisible de una familia entera. Porque a veces, para cambiar una vida, basta con la valentía de una sola persona dispuesta a decir la verdad cuando todos han preferido callar.